Cordiales saludos, soy Marcela Ruiz, soy estudiante de la UNAD en programas de Ingeniería Industrial. Hoy les vengo a explicar un poco sobre el desarrollo del curso La persona como ser trascendente. La primera fase de este curso hicimos el reconocimiento de la alteridad, el otro que nos rebasa. Principalmente hablamos sobre la alteridad, la cual es un proceso que implica cambiar la perspectiva de uno mismo para poderle dar paso al otro y tener en cuenta sus creencias y conocimientos. La alteridad es un principio básico de convivencia entre poblaciones de culturas diferentes. Es decir, nos invita a reconocer la existencia del otro como alguien distinto a nosotros. Esta va de la mano junto con la hospitalidad, la tolerancia y el corazón del otro, lo cual son aspectos importantes que debe tener una persona para poder ser trascendente. Pensar en el otro se nos presenta como una tarea problemática, por no decir que es imposible. Muchas veces empezamos y describimos al otro desde nuestra perspectiva y no nos colocamos en los zapatos de esa persona y poder comprender desde su corazón. Comprender a los demás nos permite entender los desafíos a los que cada persona enfrenta a diario. Podemos concluir que solo cuando el ser humano reconoce al otro en su alteridad, se reconoce a sí mismo como ser humano. En cierto modo, esto exige un sacudimiento de la persona. No es el yo que debemos destacar, sino el nosotros. Dentro del desarrollo de este curso también podemos hablar del sujeto histórico. Son siempre los protagonistas de la historia, es decir, son el quién o quienes hacen la historia. En el positivismo, el sujeto histórico siempre va a ser de forma individual. Aquellos que actuaron de forma colectiva, pero que actuaron y se destacaron de forma individual por una u otra razón dentro de ese mismo grupo. Acá podemos decir, colocar como ejemplo la historia del descubrimiento de América, que actualmente identificamos como sujeto histórico dentro de esta historia a Cristóbal Colón. Mientras que en el materialismo los protagonistas van a ser de manera colectiva, como por ejemplo lo que es la Iglesia y el Estado. Desde mi punto de vista, todos somos también sujetos históricos, dado que recibimos de esa historia y somos como un legado de la misma, porque la historia nos determina. Otro tema importante dentro del desarrollo de este curso fue el tema del sujeto político, el cual es un ciudadano, ciudadana que tiene la capacidad de participar en la vida política y ejercer sus derechos y deberes como miembro de una comunidad política. Es decir, es aquel que se constituye en el reconocimiento de sí mismo como sujeto de derechos y deberes, toman decisiones para resistir, para establecer relaciones de poder que lo hagan sentir como un futuro político, que puedan o no estar de acuerdo con las instituciones políticas con las que interactúa. Es capaz de influir en las diversas situaciones que lo afectan tanto a nivel individual como colectivo. Cuestionar lo establecido nos permite analizar sobre las leyes que nos han regido. El Estado busca predominar sobre la sociedad, creyendo tener poder sobre aquellos que tienen un pensamiento diferente. Desde los ciudadanos podemos aportar a una sociedad diferente del pensamiento crítico y la acción colectiva situada y en el contexto. Se debe tener en cuenta la satisfacción del deseo de la supervivencia, que son los elementos básicos del instinto humano. Las condiciones o situaciones intentan tratar de seducir al pecado, que tiene que ver con una negación del bien común. La voluntad humana tiene una inclinación natural hacia el mal, lo que se considera como un elemento involuntario. Siempre existirá unas situaciones que nos active esa voluntad de la negación al bien común y buscar siempre la satisfacción personal. Aquí es donde es totalmente necesario no caer en tentación, por así decirlo, y buscar siempre el bien común y no el bien individual. Las leyes, de una u otra manera, controlan y frenan a las personas cuya malignidad natural domina sobre él. Hay que tener en cuenta que las ciencias humanas no estudian al hombre para el bien de ellos, sino para dominarlos. El orden que establece el Estado termina naturalizándose, es decir, termina siendo autoritario, por lo que el poder busca dominar a los hombres para que éste se someta a su mando y terminen pensando lo que el Estado piensa y así transformándolo en el sujeto otro.